Partners, puwera con el abong-abong. Miles también del mga devoto sambuangueño, el que hay endereza también allí na Monte Santo na Barangay Lumayang, donde original con ese ya construí amigo di ato na media yara Barangay Kagawad, si Rohay, junto con el Barangay Kapitan, Fred Atilano. Ay imbita con todo con el mga devoto, quien ay bisita na di la Barangay na Monte Santo durante este tiempo de Semana Santa. Na special report de Cap Fred Atilano. Report del Pueblo. Na tiempo de Semana Santa, mayoría na abong-abong taase el penitensya. Y un lugar ya puede también descubrir el mga devoto, el Monte Santo, na Barangay de Lumayang. Na tiempo de Semana Santa, un lugar que puede hacer penitencia aquí en Barangay Lumayang, el que se llama Lumayang Monte Santo. El Monte Santo, local na Barangay de Lumayang, tiene más o menos 16 kilómetros desde el centro del pueblo. Del año 2006, el mencionado Monte Santo ya inicia el conocido columnista y anunciador de radio y aura Barangay Kagawad de Lumayang, Honorable Arsenio Nuevo, ya pone estructura de mga santo na un privado lote para con el residente del mencionado barangay. A lo menos tiene donde anda si liga el tiempo de Semana Santa. Igualmente, na abong-abong y na otro mga lugar. Ya principia adora na un grande cross hecho de palo. Ya bendicí si Father Search de la Noche. Na suporta del mga buen samaritano. Ya aumenta estructura de mga santo na mencionado lugar, que donde ya dona el mga persona concierne na religioso actividad, como el antes congresista del Distrito 2, Erico Basilio Apolinario Pabian, Consejal Romel Agan, el famoso boksingero entero mundo y aura congresista na probinsya de Sarangani, Manny Pacquiao, mga privado individual, negosyante y otro pa. El actividad de Semana Santa na mencionado barangay, ya principia na más de 30 persona y año más aumenta pa, como el cosa ta observa el mga vivientes del Barangay Lumayang. Mas año mas aumenta el gente na Lumayang. Di mi observasyon, dol año mas tagadali manada at araw mga gente por casa. El mga bisita tasale pa desde ng otro mga barangay, syudad y probinsya, ita incluid otro mga nasyon, hasta iginda na 10,000 para 15,000 del año ya pasa. Este mga tiempo, mas ta continua mejora con el Monte Santo, maskin pa que modo, considerando kay un privado lote, ta depende na donasyon, quien tiene buen corazón, na montón de vehículo te endereza para na Monte Santo todo el año. El Barangay Council ya prepara parking area na frontero del Barangay Hall y na covered court y otro na mga bakante lugar. In aspeto de seguridad, Barangay de Lumayang estrictamente te implementa el no full face helmet policy, pero hindi tanda kontra con el ley nacional bajo na Acto Republica 10054. Este para el seguridad, protección y identificación na cada persona quien ta visita na mencionado barangay. Además, el Our Lady of Lourdes ya protecta mucho con los más sembradores del Barangay Lumayang, que donde aquí mismo puede ustedes visitar un milagrosa. Considerando que hay un altura lugar, monte y mar, puede tumira y beneficia el aire y dale el Señor Jesucristo. Y año más año, ta continúa el mejoramiento. Desde aquí na Lumayang Monte Santo, Cap Frederick Atilano, E105.9 News FM, y media mo. Report del Pueblo.